Y bueno, y tenemos del más acá, estamos invitando a un gran amigo, a Walter Anliker. Él es astrólogo, escritor, investigador y es un astrólogo enormemente reconocido en México y en el mundo. Y queremos darle la bienvenida a Walter. Muy bienvenido. Bienvenido, Walter. Gracias, Hola. Lidia, por invitarme al programa. Sí, Muchas bueno, tú gracias sabes por que es para invitarme al mí una gran programa. alegría, es un gran gozo tenerte aquí presente bueno, y que exploremos juntos estas como señales que nos marcan estos compañeros de nuestra existencia, estos planetas, ¿no? Estas luminarias, que es lo que se nos va a presentar como potencia, como posibilidad el 2022. Sí, tuvimos Ajá. 2 años complicados y posiblemente el próximo año sigue parecido especialmente como el año 2021, pero con más esperanzas. Por eso fue interesante cómo empezaste. Yo digo lo de las esperanzas es porque se siguen dando constelaciones complicadas sin entrar ahora al detalle, pero con esas restricciones y todo lo que tenemos y miedos y peligros. Por otro lado, hay una constelación como muy espiritual, muy bonito, muy místico, ¿sí? Paralela. Ahora, esto nos puede seducir a lo mejor a falsas esperanzas, pero por otro lado hay gente a lo mejor más realista, concreta. Quizás sería interesante, Walter, que nos compartas cómo es que, bueno, pues justamente estamos hoy a un día de celebrar la Nochevieja, ¿no? ¿Cómo es que pues están planteándose para este inicio de año pues presencias muy interesantes? Ahora, en muchas personas pueden darse un poco más concreto, se pueden dar conflictos en relaciones afectivas, se puede decir, ¿sí? O también interesante, en esos 5 semanas que Venus está retrógrado, muchas veces parejas de antes regresan a la vida de uno. Fíjense esto. En el diplomático es normalmente difícil lograr, ¿cómo se llama?, consensos y, y también a nivel de economía es un momento complicado. Y es complicado porque la segunda parte de enero, Mercurio se pone relado también. Entonces, la parte de dinero y economía al principio del año es complicada, por lo tanto, con cuidado. Y Marte también entra a Y jugar, bien, ¿no? Marte. es interesante que más adelante en el año, si hablamos de planetas y retrogradaciones, Marte se va a poner retrógrado también. ¿Sí? Fíjate, Sí. se va a poner retrógrado en el signo de Géminis, ¿sí? Que es un signo mutable. Y cuando Marte se pone retrógrado, por meses está en el mismo signo y está como preparando algo. Y prepara algo cuando entra al siguiente signo cardinal, el signo de Cáncer. Y ahí comienza algo, alguna acción nueva que está preparando. Normalmente es así cuando Marte se pone retrógrado en un signo mutable. ¿Sí? Y uno de los ejemplos fue la caída de los Torres Gemelos. Entonces, meses anteriores, Marte estaba en el signo de Sagitario, entra Capricornio y cae, digamos, se dio el resultado de lo que se estaban preparando. Pero me gustaría que nos hablaras de cómo se ve en México este nuevo año, cómo se ve en México, cómo se ve la carta, Sí, sí, ok. de México, de López Obrador, de Marcelo Ebrard, en fin, cómo se ven estos aspectos en la vida colectiva de Sí, México. sí, sí. Ok. Por un lado tenemos esos ciclos que están en todo el mundo, en todos los países. Y por otro lado, muchos países, casi todos, los países mismos tienen horóscopos. ¿Sí?
Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en México, se está usando un horóscopo, el de la independencia de México. Hay un 1821-28 de septiembre, un día después que el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, se firmó la independencia, ¿sí?, en el Palacio Nacional. Lo que hay de datos es que esto fue después de la puesta del sol. Y varios de esos políticos del momento, y incluso eran empresarios, muchos y gente de dinero, firmaron, y eso es un papel que quedó fijo, y a partir de ahí en adelante, de alguna forma hay una frecuencia con este horóscopo en México. Y hemos hecho, y de forma muy interesante, ya desde los años 90, hemos hecho investigaciones tratando de relacionar la historia, eventos políticos, históricos, económicos de México con este horóscopo, y eso nos llevó a rectificar, poner una exactitud a la hora de esta carta, como lo tiene un ser humano. Con un ser humano se inicia una vida con el primer aliento, y ahí fue el momento que la última de las personas firmaba, el papel estaba listo, ¿sí? Y, y esta carta... Y esta carta tiene, lógicamente, muchos, ¿cómo se llama? Muchas posibilidades de expresarse. Tomen en cuenta, México es un país tan grande, con una historia tan larga, tan compleja. Esta carta es la carta del México actual. Posiblemente México tiene muchos horóscopos o varios, pero él, que refleja más claramente la situación política histórica, es ese de la independencia. Bueno, esta carta de la independencia de México muestra para este año una situación sumamente interesante. Yo digo sumamente interesante, porque el sol, si usamos el sol para los astrólogos que usamos métodos de predicción, el sol lo podemos progresar si conocemos bien la técnica. Entonces se da algo interesante: cada año el sol va avanzando un grado, y está para llegar al Júpiter, a un planeta benéfico, el gran benefactor de la astrología. El Sol va a hacer tocar este Júpiter. Entonces, esto es más bien un señal de esperanza, y es positivo, es expansivo. Este Sol, dentro de 2 años o menos, va a cruzar el ascendente, el punto más personal de la carta. Entonces se ve en los próximos 2 un desarrollo interesante de apertura. Ahora, si vamos al detalle, hay que decir que a lo mejor en un ser humano esto se expresa de una manera, y en un país a lo mejor de otra manera. Un país es más lento, ¿no? ¿Me entiendes? La conciencia colectiva es lenta. La carta de México tiene una situación con este Júpiter que, por un lado, muestra un país grande, enorme, y una enorme riqueza. La carta muestra una mala administración de la riqueza, sí, claramente. Ahora, peor tantito, no peor, pero otro detalle es que este planeta Júpiter tiene mucha relación con una parte del horóscopo que llamamos, una área que llamamos casa 9,
y es la casa del extranjero. ¿Mm? Y después con otra área, que es la casa 12, ¿sí? Y ahí es lo oculto, lo secreto, ¿sí? Entonces se va a activar Júpiter. De alguna forma hay una expansión, pero puede ser que también hay un mal manejo y muchos intereses de otros países a lo mejor quieren participar. Sí. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, Walter, una pregunta que no puedo dejar de hacerte es, ¿qué piensas tú sobre cómo se va a resolver el tema de la pandemia, los nuevos virus? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que ya se va a ir disolviendo? ¿Cómo lo No, no, ves? no, no, no tan fácil, sí. No, 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 ahí eso es un buen negocio. Eso es un súper negocio y tanta gente, digamos, lo que a mí me preocupa, me da miedo. No es que yo tengo miedo de ahí de los virus, me da miedo la gente, ¿sí? La gente que tiene tanto miedo y obedecen, gente por un lado, son gente con cultura, con estudio, con conocimiento y no tienen capacidad crítica. Y eso va en aumento, ¿sí? Eso es lo que me preocupa. Y lógicamente, ciertas áreas de la política, de la economía, sacan provecho de todo esto, ¿sí? Entonces, lo veo difícil, ¿sí? Lo veo algo como que hay que comenzar a acostumbrarse a esto. Lo veo cada vez, veo una situación muy, muy, muy difícil para la alopatía. ¿Mm? Y veo que hay un gran negocio y es tan difícil que quitarnos esto. Pero bueno, pero yo creo que Júpiter ayudará a que haya una mayor, digamos, sensación de expansión y el miedo se disuelva, que tengamos una mayor capacidad, un mayor discernimiento y podamos manejarlo con mayor conciencia, mayor libertad y sobre todo con mayor independencia, ¿no? Para los que buscan, claro, y son bonitas tus palabras como tú lo dices. Estoy totalmente de acuerdo y yo espero que se va a dar esto. Nada más, nada más yo estoy viendo cosas que a lo mejor, ¿ves? Que este Júpiter-Neptuno, que es una constelación espiritual, como la necesitamos, ¿sí? Que no es una combinación planetaria muy tangible, muy real, ¿sí? Es muy Claro. etérico, son muchas esperanzas, pero, no pero son vacías a veces, ¿sí? Estoy segura, Walter, estoy segura que hemos transitado un parto y estamos transitando un parto a un mundo nuevo que nos va a desconcertar con muchas maravillas si sabemos mirar. Eso es mi convicción. Por eso es importante reflexionar sobre las constelaciones, ver qué pasó en el pasado y tomar decisiones nuevas, creativas, significativas, evolutivos. Pues muchísimas gracias, Walter. Ha sido un enorme placer. Espero pronto que estés aquí mismo en el estudio. Te mandamos Ojalá. un gran, gran abrazo y mañana Gracias. espero que celebres con mucho entusiasmo y tomes tus 12 uvas. De momento yo brindo contigo aquí por el próximo año, por el 2022. Muchas felicidades, Walter, Ok, y muchas muchas, gracias. muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Feliz año nuevo.